Hola amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Vamos hoy a seguir hablando del reino de Dios está en vosotros. Bueno, en el segundo capítulo de este libro, que lleva por título Consideraciones de creyentes y ateos sobre la cuestión de la no resistencia al mal con la violencia, nos habla Tolstói de algunas de las categorías en las que él divide las personas que esgrimen argumentos en contra de la interpretación que hace Tolstói de los mandamientos de Jesús, especialmente de este mandamiento de la no resistencia al mal con la violencia. Bueno, el primer tipo de estas categorías es aquellos que esgrimen que la violencia es admitida e incluso impuesta por el Antiguo y Nuevo Testamento. Las respuestas de este tipo provienen principalmente de personas que se encuentran en la cumbre de la jerarquía del Estado o de la Iglesia. Las personas que están en la cumbre de la jerarquía del Estado o de la Iglesia, lógicamente no quieren perder tiempo examinando argumentos que ponen en entredicho ese lugar de aparente privilegio que tienen en sus instituciones. Estas personas están, como nos dice Tolstói, completamente seguras de que nadie las osaría contradecir y que por otro lado no escucharían a quien les contradiga, porque desde la ilusión de sentirse poderosos en la cumbre de esas instituciones no tienen interés alguno en escuchar las voces de los que ponen en entredicho ese poder que ellos ejercen en lo mundano. Debido a la embriaguez del poder, esos hombres perdieron totalmente la noción de lo que es el cristianismo, Para comprender lo que es la cristiandad, lo que significa ser cristiano, lógicamente tenemos que tener en cuenta principalmente afirmaciones como esta que nos hace Jesús de que el reino de Dios está en nosotros. Luego es ahí donde se nos da noticia de lo que significa ser cristiano. Debido a la embriaguez del poder, estos hombres perdieron totalmente la noción de lo que es el cristianismo, en cuyo nombre ocupan esas posiciones de privilegio. Y todo lo que en él se encuentra de verdaderamente cristiano les parece herético. Todo aquello que verdaderamente es cristiano a ellos les parece herético, mientras todo aquello que en la Sagrada Escritura puede interpretarse en el sentido anticristiano y pagano les parece el verdadero sentido del cristianismo. En apoyo a la afirmación de que el cristianismo no está en contradicción con la violencia, ellos invocan los pasajes más equivocados del Antiguo y del Nuevo Testamento, interpretándolos en el sentido menos cristiano, en el sentido menos conforme con ese reino de Dios que está en nosotros, que está dentro de nosotros. Por ejemplo, la ejecución de Ananías y Zafira, la de Simón y el mago, etc. Citan todo lo que les parece justificar la violencia, están enfocados en la violencia, puesto que son los príncipes de lo mundano, los príncipes de una sociedad que justifica la violencia, y por lo tanto su enfoque está centrado en todos los argumentos que justifique esa posición, esa postura de no cumplir con el mandamiento que nos da Jesús, de no resistirnos al mal con la violencia. Citan todo lo que les parece justificar la violencia, como la expulsión de los mercaderes del templo y las palabras: pero yo os digo que el día del juicio será más soportable para la tierra de Sodoma que para nosotros, que para vosotros, que encontramos en el Evangelio de Mateo. Bueno, Jesús, como sabéis, pues según dicen los evangelios, expulsó látigo en mano a los mercaderes del templo. ¿Por qué expulsó a los mercaderes del templo? Bueno, expulsó a los mercaderes del templo porque lo que hacían era vender animales para que fueran sacrificados de manera siniestra y sangrienta
en los templos. Luego estos mercaderes estaban compinchados con las autoridades eclesiásticas, ¿no?, de la religión judía, para a través del engaño de hacer ver a las personas que deben sacrificar animales, montar un negocio bastante lucrativo para ambos, ¿no?, para los mercaderes y para los sacerdotes. Y otra cosa importante a señalar es que antiguamente la autoridad desalojaba un espacio público usando el látigo. No es que diera latigazo a las personas, sino que ahuyentaba a las personas de cualquier espacio público usando ese látigo, del cual es heredero la llamada defensa, o vulgarmente porra, que usan las policías en algunos países, o los vigilantes de seguridad, el cual ya simplemente es un arma de menor tamaño. Entonces Jesús lo que hace es ahuyentar a los mercaderes. No dice que de latigazos a esas personas, ¿no?, que ellos recuerden. De todas formas, también es para indignarse, y Jesús en determinados momentos del Evangelio nos muestra su humanidad para mostrarnos también la cercanía con nosotros, porque nosotros cometemos numerosos errores a lo largo de nuestra vida, y esa humanidad de Jesús nos sirve a nosotros para comprendernos, para aceptarnos y para perdonarnos. Y bueno, como os comentaba anteriormente, también en lo que nos enfoquemos da noticia de la interpretación que nosotros hacemos de nosotros mismos. Si nos enfocamos en argumentos que justifican la violencia, es que nosotros queremos justificar la violencia, y nos queremos un mundo de paz, de amor, de comprensión, de empatía. Con lo cual eso da noticia, esa necesidad de enfocarnos en desequilibrio, da noticia de lo que nosotros tenemos que perdonar, de lo que nosotros tenemos que superar, de aquello en lo que nosotros tenemos que avanzar. Según la opinión de estos hombres, nos dice Tolstói, un gobierno cristiano no tiene de ningún modo el deber de dejarse guiar por el espíritu de la caridad, por el perdón a las ofensas y por el amor a los enemigos. O sea, se degradan tanto estas personas que desprecian incluso los valores de la caridad, de la solidaridad, de la compasión, que como siempre decimos es empatía. La verdadera compasión es la empatía, la sensibilidad con toda manifestación vital con la cual podamos interactuar, ¿no? Por lo tanto, un cristiano no es una persona que acude a un espectáculo, no es propio de un cristiano acudir a un espectáculo donde se va a maltratar a un animal, por ejemplo, porque eso da noticia de que tiene atrofiada esa sensibilidad, que es algo natural en todos. No debemos confundir sensibilidad con sensiblería, como vemos que se hace en algún que otro foro, ¿no? De la misma forma que se confunde compasión con lástima. No, la compasión, la verdadera compasión es la empatía, y no hay más compasión que la empatía. Compasión, que significa pasar juntos, compartir. Y gracias a ese compartir, nuestras alegrías se doblan y nuestras tristezas se dividen y desaparecen. Es inútil refutar tal tesis. Es inútil refutar tal tesis, nos dice Tolstói, pues aquellos que la defienden se refutan a sí mismos, o mejor, se separan de Cristo imaginando su propio Cristo y su propio cristianismo, en vez de aquel por cuyo nombre existen la Iglesia y la posición que ellos ocupan. Si todos supieran que la Iglesia reconoce un Cristo vengador, implacable y guerrero, nadie sería partidario de esa Iglesia y nadie defendería sus doctrinas. Es decir, ellos se contradicen por completo a ellos mismos. Si Jesús justifica la violencia, si Dios justifica la violencia,
Si la religión cristiana justifica la violencia, ¿qué es lo que aporta con respecto a lo que ya había previamente? Absolutamente nada. No aporta absolutamente nada. Con lo cual, ellos al negar este mandamiento de la no resistencia al mal con la violencia, destruyen todo gran avance que puede darse en nosotros. Ignoran todo gran avance que puede darse en nosotros. Bueno, el segundo tipo de argumentos que se esgrimen en contra de estos mandamientos de Jesús, en contra de la filosofía que según Tolstoy es aquella que Jesús nos invita a reconocer en nosotros. El segundo tipo es aquel que dice que en el mundo hay gente malvada. En el mundo hay gente malvada y debemos reprimir con la fuerza a esta gente para que el mundo y la buena gente no perezcan. Es decir, el argumento típico de la dualidad, ¿no? Hay unos que son malos y otros que son buenos, que lógicamente somos nosotros, y nosotros tenemos derecho a ensañarnos con aquellos que entendemos que son los malos. Son los malos porque nos perjudican, son los malos porque necesitamos de alguien a quien culpabilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este argumento pues lógicamente es tan burdo, tan vano, tan hueco, tan güero como el anterior, ¿no? Según Tolstoy, un poco menos grosero. Consiste en reconocer que Cristo enseñaba a poner la cara y dar el manto, y que esta es realmente una elevada moral. Pero una vez que sobre la tierra existe un gran número de delincuentes, es necesario contenerlos por la fuerza. Es decir, reconocen esa elevada moral que nos enseña Jesús, pero piensan que es imposible aplicarla en nuestras relaciones de cada día. Porque en el mundo hay delincuentes, en el mundo hay malvados, en el mundo hay perversos, y solamente podemos contenerlos a través de la fuerza. Para de esta forma no ver perecer a los buenos, e incluso para no ver perecer el mundo entero. Encontré por primera vez este argumento en San Juan Crisóstomo y demuestro su falsedad en mi libro Mi religión, al cual os remito, que no sé si está traducido al español, ¿no? No sé si se está refiriendo al libro en qué consiste mi fe o algún otro escrito. Este argumento no tiene valor, porque si nos permitimos declarar, no importa quién, a un delincuente fuera de la ley, destruimos toda la doctrina cristiana, según la cual todos somos iguales y hermanos, en calidad de hijos de un solo Padre Celestial. La doctrina cristiana nos dice que todos somos iguales, que todos somos hermanos, que todos albergamos en nosotros el reino de Dios, y por lo tanto la bondad que es propia de ese reino de Dios, la bondad que es ese bonding que alude a la empatía, a la compasión, que permite que expresemos voluntad de vida en nosotros y en todo lo que nos rodea. Y además, aunque Dios hubiera permitido la violencia contra los delincuentes, siendo imposible determinar de modo absolutamente correcto la distinción entre el delincuente y aquel que no lo es, acontecería que los hombres y la sociedad se considerarían mutuamente delincuentes. Vemos cómo en los estados se ejerce también todo tipo de injusticias, crueldades, y no hay momento histórico en el que no se haya ejercido, ¿no? Con lo cual, los poderes mundanos también pueden ser etiquetados de delincuentes, ¿no? Y también podemos entender que estamos justificados a ejercer una violencia contra ellos, ¿no? Por lo cual, todo puede ser objeto de la violencia una vez que determinamos que tenemos derecho a usarla. Finalmente, suponiendo que fuera posible distinguir con seguridad un delincuente de aquel que no lo es, no se le podría encarcelar, torturar y condenar a muerte en una sociedad cristiana, porque no habría en ella nadie para cometer tales actos. Nadie que se considera cristiano ejercería un mal contra sus semejantes. Por lo tanto, no podríamos delegar en nadie para que aplicara ese castigo si todos fuéramos cristianos.
Cualquier violencia está prohibida al cristiano. El tercer tipo de argumentos es ese que dice que debemos defendernos de agresiones personales o agresiones a los nuestros. En ese caso, no solo el cristiano no debe conformarse al precepto de no responder al mal con la violencia, sino que al contrario debe oponerse a la violencia con la violencia. Esta afirmación es absolutamente arbitraria y es imposible encontrarle confirmación en toda la doctrina de Cristo. En toda la doctrina de Cristo encontramos una confirmación que diga que debemos oponernos a la violencia con la violencia. Esta interpretación hace más que restringir el precepto. Es su negación absoluta. No solamente lo restringe, sino que lo niega por completo. Si cada hombre tiene el derecho de emplear la violencia para repeler un peligro que amenaza a su semejante, cambia la cuestión. Ya no se trata de saber si la violencia está prohibida o permitida, sino de saber cuál es la definición de lo que puede representar un peligro para los otros. Y si mi raciocinio particular pudiera decidir la cuestión, yo diría que no existe un solo caso de violencia que no pueda explicarse por el peligro ajeno. Quemaron y condenaron a muerte a brujos, condenaron a muerte a aristócratas y girondinos, condenaron a muerte también a sus enemigos, porque los que ocupaban el poder los consideraban un peligro para la nación. Si esta importante restricción, que aumenta la importancia del precepto, hubiera estado en la mente de Cristo, estaría formulada en algún lugar. Ella, Jesucristo, no expresó ningún tipo de excusa para no cumplir con este mandamiento en todo momento. No se encuentra en las prédicas ni en la vida del maestro, sino que al contrario, lo que se ve es una advertencia contra tal restricción, tan falsa como seductora. Esto resalta con especial claridad en el relato del raciocinio que hizo Caifás, que justamente censura esta restricción. Él reconoce que es injusto condenar a Jesús, inocente, pero ve el peligro no para sí, sino para todo el pueblo. Es decir, justamente en Jesús es ejecutado, es crucificado, porque lo ven como un peligro, como uno de esos males, contra los cuales, por ejemplo, no debemos cumplir ese mandamiento. Fijaos qué paradoja, Él es ejecutado precisamente por aquellos que aunque quisieran cumplir este mandamiento, harían esa excepción, porque consideran a Jesús un mal. Por lo tanto, eso es lo que nosotros hacemos cuando ponemos cualquier excusa para no cumplir con este mandamiento. Estamos crucificando a nuestro hermano. Queremos verlos culpables para seguir teniendo fe en la culpabilidad en la que nos interpretamos a nosotros mismos. Por eso se culpabilizan a nuestros semejantes, por eso culpabilizamos a nuestros semejantes, para seguir conservando en nosotros la culpa, la fe en la culpa, porque aquello que damos a nuestros semejantes, sea bueno o sea malo, es aquello que tememos o que creemos que podemos recibir en cualquier momento de ellos. Por lo tanto, invertimos en nosotros cada vez que damos algo. Cada vez que damos algo a nuestros semejantes, sea bueno o sea malo, estamos invirtiendo en fe en eso que estamos dando. Por eso quien da muchas cosas malas, le parece absurdo pensar que el hombre, el ser humano, es bueno en su esencia, porque lleva años y años y años invirtiendo en lo malo, en lo negativo.
Y nos habla también Tolstói de cuando Pedro sale en defensa de Jesús, ¿no? Ataca con una espada a alguno de los sirvientes o alguno de los soldados que van a prender a Jesús cuando es detenido, y le corta una oreja, ¿no? Bueno, en este ataque de Pedro, en este violento ataque de Pedro, vemos un poco la imagen de la iglesia que supuestamente sobre esta piedra que es este apóstol se levanta, ¿no? A imagen y semejanza de Pedro, a imagen y semejanza de la violencia, del no cumplimiento el no cumplir con este mandamiento de no responder al mal con la violencia que lleva a cabo Pedro, y al cual Jesús le dice: guarda tu espada en su lugar, pues todos los que cogen la espada por la espada morirán, todos los que esgrimen la espada por la espada morirán. Eso dice Jesús, porque están invirtiendo en ese mal y por lo tanto tienen fe plena. Da igual que tarden mucho en morir. Es su fe, es aquello en lo que ellos invierten. Invierten en un personaje que no está conforme con ese reino de Dios que está en nosotros. No está conforme con la aceptación de ese reino de Dios en nosotros. Además, la violencia para defender al semejante de otra violencia nunca está justificada, porque no habiendo sido aún cometido el mal que se quiere impedir, es imposible que se pueda adivinar qué mal será mayor, si aquel que se está presto a cometer o aquel que se quiere impedir. Bueno, pues pasamos por lo tanto a la cuarta categoría de argumentos que se esgrimen en contra de no cumplir los mandamientos que nos da Jesús en los evangelios. La cuarta categoría es aquella de los que se aferran a este mandamiento, aquella que afirma que los que se aferran a este mandamiento son sectarios. Son sectarios, y quien incumple este mandamiento teniendo fe no deja por ello de ser cristiano. Bueno, esto lo vemos de siempre, ¿no? Desde que existe la cristiandad, ¿no? A los pequeños grupos que quieren cumplir con los mandamientos, con el mensaje con la religión del amor que Jesús nos comparte. Estos pequeños grupos son etiquetados de sectarios, ¿no? De insociales, de amenaza para la ciudadanía. Esa es la forma en la que ellos tienen de acallarlos y de seguir manteniendo sus estructuras opresoras, ¿no? Y de seguir manteniendo esa sumisión que la Iglesia tiene con el Estado desde siempre, ¿no? Desde que fue comprada allá en el siglo IV por Constantino con oro, y desde ese momento la Iglesia comenzó a colaborar con el Estado, y lo primero que hizo fue hacerse cómplice y partícipe del exterminio de todos los cristianos primitivos. La cuarta categoría de respuestas consiste en la afirmación de que el precepto de la no resistencia al mal con la violencia está, por el contrario, formalmente reconocido como todos los otros, pero que no se le debe atribuir un significado absoluto como hacen los sectarios. Es decir, aquí se busca la relatividad, ¿no? Pero claro, cuando se busca la relatividad en un mandamiento, lo que se busca es no cumplirlo. No cumplirlo es seguir dando crédito a los apegos mundanos. Hacer de él una condición sine qua non de la vida cristiana, tal como hicieron Garrison, Barlow, Diamond, los menonitas, los cuáqueros, etcétera, etcétera, es un sectarismo limitado. Este precepto ya no tiene más o menos importancia que todos los otros, y el hombre que infringe debido a su flaqueza, no importa qué mandamiento, inclusive el de la no resistencia, no deja de ser cristiano si tiene fe. Es decir, exprime la idea de que si tenemos fe, no importa que no cumplamos con los mandamientos. Esta astucia es muy hábil, e incontables personas que desean ser engañadas
porque los que son engañados es porque ellos lo desean, porque están apegados a lo mundano y por lo tanto lo que buscan son argumentos que justifiquen esos apegos a lo mundano. No buscan argumentos que les animen a reconocer el reino de Dios que está en sí mismo. Esta astucia es muy hábil e incontables personas que desean ser engañadas sucumben a ella sin dificultad. Consiste esto en transformar la negación consciente del precepto en una infracción ocasional. Pero basta comparar la actitud de los ministros de la Iglesia delante de este precepto y su actitud frente a aquellos que realmente lo reconozcan para convencerse de la diferencia que hacen entre unos y otros. Es decir, reconocen el precepto, pero se excusan en no cumplirlo. Y es más, persiguen a los que tienen voluntad de cumplirlo. Ellos, por ejemplo, reconocen el precepto contra la lujuria. En torno a la lujuria, en torno a las relaciones sexuales, tienen una obsesión completamente demente, ¿no? Por eso se ponen silicio, se fustigan, porque para ellos lo más importante es no tener deseos sexuales, ¿no? Y con ellos mismos aplican el uso de la violencia, ¿no? Ese cuerpo que según ellos nos ha dado Dios, lo maltratan, lo fustigan, por lo tanto no parece que sean muy amorosos con ese regalo que Dios nos da de nuestros cuerpos, ¿no? Desde su punto de vista. Jamás admiten que la lujuria no sea un mal. Nunca indican una ocurrencia en el que el precepto contra el adulterio podría infringirse y siempre enseñan que debemos evitar las tentaciones de la lujuria. Nada parecido en relación al precepto de la no resistencia. Todos los padres, porque la lujuria es su obsesión, por lo tanto, el que se aísla del mundo para trascender sus deseos libidinosos es que está muy apegado a ellos, y el aislarse de ellos lo que le va a hacer es darle aún más crédito a todos esos deseos. Eso siempre es así. Nada parecido en relación al precepto de la no resistencia. Todos los padres reconocen casos donde este precepto puede violarse y así lo enseñan. Y no solo enseñan a evitar las tentaciones de las cuales la primera es juramento, sino que ellos mismos lo pronuncian. No solo enseñan a evitar las tentaciones de las cuales la primera es el juramento es una tentación. Jesús nos ordena, nos prohíbe jurar en todos los sentidos, porque jurar es buscar una excusa en algo ajeno a nosotros. Jurar es expresar debilidad, dependencia ante aquella persona ante la cual estamos jurando. Eso, si uno lo examina honestamente, lo puede comprender. En ningún otro caso aprueban la violación de cualquier otro mandamiento. Entre tanto, en relación con este mandamiento de la no resistencia, profesan abiertamente que no hay necesidad de seguir a raya esta prohibición, que no es necesario siempre resignarse a ella y que por el contrario existen circunstancias, situaciones que exigen justamente lo contrario, es decir, en las cuales se debe juzgar, hacer la guerra, condenar a muerte, etcétera, etcétera. De modo que cuando tratan el precepto de la no resistencia, lo más común es que enseñen cómo no se debe conformarse a él. Es decir, enseñan cómo no debemos cumplir con este mandamiento de no resistirnos al mal con la violencia. Entonces se vuelven lo contrario de lo que debe hacer unos apóstoles, unos intermediarios, unos propagadores de la fe de Jesús, del mensaje de Jesús. Se vuelven en lo contrario. La observancia de este precepto es muy difícil. Es este el atributo de la perfección.
Efectivamente, la religión cristiana nos anima a transitar un camino que nos lleva a la perfección. No nos anima a obsesionarnos con esa perfección. Nos anima a transitar un camino que nos conduce a la perfección. Porque esa perfección está en el reino de Dios. No va a ser el reino de Dios imperfecto. Y el reino de Dios está dentro de nosotros. Como dice textualmente Jesús. ¿Cómo no sería difícil observarlo si su violación, lejos de ser reprobada, está por el contrario animada? ¿Cómo no va a ser difícil cumplir con este mandamiento si los supuestos ministros de Dios nos enseñan cómo, por qué y cuándo debemos no cumplirlo? ¿Cómo no sería difícil observar este mandamiento si su violación, lejos de ser reprobada, está por el contrario animada, dado que están abiertamente bendecidos los tribunales? Esta pseudo iglesia y otras pseudo iglesias cristianas bendicen los tribunales, bendicen las cárceles, bendicen los ejércitos, bendicen los cañones, bendicen todo tipo de armamentos, bendicen la bomba atómica, lo bendicen todo. Si les decimos que cumplan con el mandamiento de no resistirse al mal con la violencia, lo que harán serán partirse de risa, porque están muy lejos de siquiera considerar la posibilidad de cumplirlo. Se han entregado al Estado, se han entregado a la violencia mundana, se han puesto a su servicio. No son los representantes de Dios en la tierra. Representante de Dios en la tierra eres tú, porque en ti está el reino de Dios, como bien dice Jesús. No precisamos de intermediario alguno, y mucho menos de intermediarios que nos animen a desobedecer los mandamientos de Jesús. Estos no los reconocen, simplemente por no osar admitirlo, e intentan disimular este punto de vista. Bueno, el quinto tipo de los argumentos que se esgrimen en contra del cumplimiento de este mandamiento es aquel el que se nos dice que los que evaden es aquello en el que los que lo esgrimen argumentan que esto ha sido ya resuelto, este asunto ha sido ya resuelto hace ya muchos años, ¿no? Por lo tanto, hace ya muchos siglos. Por lo tanto, evaden debatir sobre él. El quinto modo, el más hábil, el más adoptado y el más fuerte, consiste en evitar responder, fingiendo considerar esta cuestión como algo ya resuelto desde hace mucho tiempo y de la manera más clara y más satisfactoria. Es decir, ya no lo han resuelto esos intermediarios y por lo tanto no tenemos que hablar nada más sobre ello. De tal forma que de ella ya no se debe hablar. Esta respuesta está adoptada por todos los escritores religiosos, demasiado instruidos para que desconozcan las leyes de la lógica. Es decir, estas personas simplemente memorizan unos dogmas, estudian, trabajan, leen permanentemente sobre estos dogmas en todo detalle y ya simplemente son espejos de esos dogmas. Cuando en realidad la religión cristiana es algo que nos anima a hacer un trabajo interior y no a doblegarnos ante unos dogmas o ante unos intermediarios. Sabiendo que es imposible explicar la contradicción que existe entre la doctrina de Cristo y toda nuestra clase social, y que si hablamos sobre ello lo que haremos es hacerla más evidente esta contradicción, lógicamente ellos evitan la dificultad
con mayor o menor habilidad, simulando creer que la cuestión de la conciliación de la doctrina cristiana con la violencia ya fue resuelta o no existe en manera alguna. Es decir, en ello subyace la certeza de esta contradicción, pero no quieren reconocerla, porque eso les haría tener que cambiar toda su vida tal como la han construido. Y en muchos casos son personas que tienen posiciones de privilegio dentro del mundo y están apegadas a ella. ¿Te imaginas tú que el líder, por ejemplo el Papa, diga que ya la jerarquía no tiene sentido y se acerque a ti como un hermano más? ¿Te imaginas tú que el Papa hiciera eso y que renunciara a sus privilegios mundanos, renunciara a ser el emperador, el heredero del Imperio Romano, que es lo que son los papas que están en Roma, herederos de ese imperio que a través de la violencia se expandió por todo el Mediterráneo? Es difícil pensar que un líder que disfruta, que se complace en sus privilegios, tuviera un gesto amoroso de tamaña magnitud. La mayor parte de los críticos religiosos, nos dice Tolstói, que se ocuparon de mi libro, adoptó este argumento. Podría citar decenas de estas apreciaciones en las cuales, sin excepción, el mismo caso se repite siempre. Se habla de todo menos del asunto principal del libro. Como ejemplo característico de este tipo de crítica, citaré el artículo del célebre e ingenioso escritor y predicador inglés Farrar, gran maestro, como todos los teólogos sabios, del arte de subterfugios y reticencias. Este artículo fue publicado en la revista americana Forum del mes de noviembre del 88. Y Farrar dice en este escrito que Tolstói llegó a la conclusión de que el mundo fue groseramente engañado cuando se aseguró a los hombres que la doctrina de Cristo de no resistir al mal, con el mal, es conciliable con la guerra, con los tribunales, con las ejecuciones capitales, con el divorcio, con el juramento, con el patriotismo y en general con la mayor parte de las instituciones sociales y políticas. Él cree hoy que el reino de Cristo existirá cuando los hombres sigan los 5 mandamientos de Cristo, los 5 mandamientos de Cristo. Vivir en paz con todo, llevar una vida pura, no jurar, no resistir al mal, abandonar cualquier frontera entre las naciones. Hablaremos sin ninguna duda mucho sobre estos 5 mandamientos. Tolstói, dice Farrar también, niega el origen divino del Antiguo Testamento, de las epístolas. Lo que se dice en el Antiguo Testamento, lógicamente, está matizado o derogado o continuado por lo que nos dice Jesús en los Evangelios. Porque si no, no habría nada nuevo. Tolstói niega el origen divino del Antiguo Testamento, de las epístolas y de todos los dogmas de la Iglesia, como la Trinidad, la redención, el descenso del Espíritu Santo y el clero, y no reconoce sino las palabras y los preceptos de Cristo. Bueno, lo que niega o deja de negar Tolstói, podéis verlo en ese escrito, que podéis ver el enlace debajo de este vídeo, ese escrito que se titula ¿En qué consiste mi fe? Pero ¿es entonces acertada la interpretación de la doctrina de Cristo? ¿Están los hombres obligados, como enseña Tolstói, a observar los 5 mandamientos de Cristo? Bueno, pues todo esto veremos qué respuesta da Tolstói a Farrar en un próximo vídeo, porque por el momento vamos a dejarlo aquí y ya veremos cuáles son los argumentos de este Farrar y cuál es la respuesta que le da Tolstói.
Gracias por vuestra atención, que paséis un día muy feliz, un abrazo y hasta pronto.